Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial, algo que nos da curiosidad desde que la tecnología se hizo popular. Pero no sabemos cómo afecte a futuro y en este video voy a tocar el tema que más incomoda a muchos, el impacto laboral que esta herramienta supone y los peligros en la sociedad que puede generar si no se controla debidamente. También quiero explicar un poco de cómo funciona de manera muy resumida y trataré de contestar la pregunta que todos nos hacemos: ¿es un peligro desmedido o se asemeja a otras revoluciones como la industrial o la de Internet? Para eso tenemos que entender estas dos revoluciones. Y acaba mi intento de resumir casi 80 años de historia en solo 10 puntos claves. No existe un consenso en una fecha inicial o final, pero todos concuerdan que fue entre 1760 y 1840, donde aparecen nuevos empleos y se generan riquezas en masa producto de mejorar los sistemas de producción y del comercio que fueron la base para producir bienes a gran escala. Los productos se vuelven más económicos y mejora la calidad de vida. Al mejorar la calidad de vida se ve afectado el aumento demográfico, hay más natalidad y mayor esperanza de vida. Ocurre un éxodo mercado desde las zonas menos pobladas hacia las zonas más pobladas. Las ciudades se dieron a conocer más y se convirtieron en centros industriales. Aparecieron dos clases sociales nuevas, el capitalista y el obrero. La tecnología a vapor permite nuevos medios de transporte que disminuyeron los tiempos de espera y la movilidad humana. Aumenta el intercambio con otras naciones por las mejoras de las vías de comunicación y los medios de transportes. Surge el sindicalismo, el anarquismo, el comunismo y el socialismo. Las naciones industrializadas aumentan sus riquezas por el alto rendimiento y la disminución de los costes de producción. Esto sería lo más importante, pero algo está claro: el cambio fue duro para muchos y fácil para unos pocos. En la actualidad está claro que este histórico momento hizo que el mundo sea como es hoy en día. No cambió demasiado, aunque parezca que sí, gracias a los avances tecnológicos y cómo se fue ramificando y haciéndose más compleja la estructura social, económica y política, pero en el fondo sigue teniendo la misma base. Antes de pasar a la revolución de Internet, aunque es debatible lo de revolución, quiero que recuerdes que la revolución industrial trajo el miedo de que las máquinas terminen con el trabajo que existía. Y en un porcentaje digamos que fue cierto, pero también fue cierto que se crearon nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Y con este dato nos despedimos de la revolución industrial y saludamos a la era de Internet. Todos conocemos esta era, la vivimos a diario y quiero remarcar que nunca se le tuvo miedo a que quite puestos de trabajo más allá de bibliotecas y medios de comunicación tradicional y quizás menos interés por el cine, incluido el cierre de videoclubs como los famosos blockbusters, pero realmente esto fue mucho después de la llegada de Internet. Pero al final creó más puestos de trabajo que cualquier otra cosa. Obviamente no son todas buenas noticias, pero me quiero centrar en lo laboral y cómo Internet cambió muchas cosas que hoy damos por sentado, pero antes era imposible siquiera pensarlas, como tener un medio de comunicación propio o semipropio, y hoy día cualquiera puede tener un blog, una web y comunicar lo que quiera. Antes era difícil tener un programa como los que existen en la televisión tradicional, y si bien no se puede tener un estudio de televisión, sí acercó muchas herramientas para que algo similar sea posible. Esto democratizó muchas cosas, y cuando digo democratizó no me refiero a la libre expresión, que eso se podría debatir. Hablo de poder hacer cosas que hace 25 años atrás solo unos pocos podían acceder. Para cerrar la era de Internet solo diré que hizo que todo sea más cómodo y accesible. Ahora pasemos a la revolución de la inteligencia artificial, y por si existe algún despistado y no se enteró de qué es ChatGPT, se puede definir como un modelo de lenguaje avanzado desarrollado por OpenAI, capaz de entender y producir lenguaje natural con capacidades de creación en formato texto, y tiene la capacidad de proporcionar respuestas complejas en tiempo real. Algunos dicen que todavía no es posible usarlo porque tiene errores al dar información y no se puede confiar uno en la información que nos da. Pero eso no significa que no se pueda usar de una manera casi 100% efectiva. Y para entender lo que acabo de decir, primero necesitamos saber cómo funciona ChatGPT.
ChatGPT funciona casi como un predictivo del celular, no entiende lo que le decimos, pero sabe muy bien cómo predecir nuestras preguntas de manera prácticamente humanas. Ahora con este ejemplo asimilarás mucho mejor por qué se confunde ChatGPT en ocasiones al respondernos. Cuando escribimos en un celular una palabra, a medida que la escribimos, nos van saliendo opciones de las palabras que queremos. Eso se debe a que tiene una base de datos y va comparando letra a letra y así va descartando las palabras que no coinciden. Una vez que predijo la primera palabra, nos da opción a elegir otras palabras, que son las que uno escribe normalmente. Por ejemplo, si escribimos hola, es muy probable que la segunda palabra sea como y la tercera estás. Pero en ocasiones estas también pueden fallar, de hecho falla bastante más seguido que la predicción de la primera palabra, porque nos predice la palabra que son posible usar en la oración, pero no son las que estamos buscando. ChatGPT no funciona exactamente igual, porque en el celular es un algoritmo. ChatGPT es una inteligencia artificial, es algo mucho más complejo, pero no deja de predecir palabras, frases junto a una compleja forma de hilar conceptos. Es en esta maraña de información que se encuentra el error. Todavía no se corrige, pero sí se sabe cómo evitar el error, y esto lo vas a entender mejor en el siguiente ejemplo. Me voy a inventar un nombre y digamos que preguntamos quién es Héctor Guillermo González y resulta que en la base de datos de ChatGPT existen 3 personas con el mismo nombre. Es muy probable que mezcle un poco de la vida de los 3, porque al igual que no puede saber cuál es la palabra que sigue en el predictivo del celular, en ocasiones ChatGPT no adivina cuál es la información relevante y te da igual un dato que puede que no sea el adecuado. Al leerlo no nos daremos cuenta, pero el error está ahí. Sé que el ejemplo es bastante básico y no pasa como lo estoy diciendo exactamente, pero este video es para que se entiendan los principios básicos, no para volvernos expertos en tecnología artificial. Realmente el problema es extremadamente más complejo, pero te preguntarás, ¿cuál es la manera de evitar este error? Bueno, la forma de evitar digamos, confusión en vez de llamarlo error, es limitar la información que tiene para que funcione con un solo propósito. Acá ya empezamos a entrar en el terreno laboral. Esto es lo que pasó con un experimento que se hizo inhabilitando toda la información que no tenía nada que ver con la profesión de un psicólogo matriculado. Se descartó todo lo relacionado a otras profesiones y solamente se dejó todo lo relacionado con psicología. Esto se hizo para que no pueda confundir, errar o mezclar conceptos parecidos de diferentes áreas profesionales. Y en el experimento intervinieron 4.000 pacientes. 2.000 hablaron por chat con un psicólogo titulado y los otros 2.000 hablaron con esta inteligencia artificial sin saberlo. Lo cierto es que fue más puntuada la inteligencia artificial y resolvió más problemas según comentarios de las personas que experimentaron con esta inteligencia artificial que las personas que se atendieron con un psicólogo tradicional. Incluso dijeron que fue mucho más amable y se sintieron mejor los que hablaron con la inteligencia artificial. Esto pone en dudas muchas cosas porque hace poco también se vio en Twitter como Alejandro Graue, un locutor argentino que fue reemplazado de su trabajo por una inteligencia artificial que puede hacer el trabajo de locución que hacía él antes. Imaginen lo que piensa una persona que dedicó gran parte de su vida en una profesión que poco a poco va a ir desapareciendo y sin tener un plan a futuro, porque su plan era ser locutor profesional. Y lo que está pensando una persona hoy día que tiene que elegir una carrera laboral sabiendo que quizás cuando se gradúe no será necesario su servicio. Así podríamos hablar también de redactores de blogs o noticias. Esto hizo que en muchos portales de noticias online empezaran a haber despidos. Esto mismo también puede pasar en una casa de comida rápida que en las últimas presentaciones de Nvidia mostraron cómo podían ya hacer un asistente para atender clientes de manera presencial con una persona creada en 3D. Obviamente alguien tiene que servir las cosas de manera física, pero se recortan los empleos con esta tecnología que se puede usar en cualquier tienda que se necesite un dependiente demostrador. Esto se podría juntar también con otra inteligencia artificial que viene de la mano de Intel, que es para saber cuánto stock o cantidad de X producto queda en la bacha o en una góndola, para saber si se necesita volver a llenar o comprar más al proveedor. Y todas estas automatizaciones van a recortar puestos de trabajo,
pero las inteligencias artificiales no se quedan acá. También pueden crear imágenes y muchos creadores las usan por ahora para mejorar su creatividad como una suerte de musa, pero he visto ya infinidad de veces una pregunta que tiene siempre la misma respuesta. ¿Contratarías a alguien para que haga un dibujo o lo harías con una inteligencia artificial? La respuesta económica más normal es una inteligencia artificial, porque encima está libre de copyright. Vos tenés los derechos de esa imagen y se encuentran opciones gratuitas. Y esto fue aún más lejos porque no hace mucho pasó algo bastante controvertido. En un concurso de arte, el concursante que ganó admitió que sus dibujos fueron basados en dibujos creados por inteligencia artificial. Si una imagen inspirada en otra que creó una inteligencia artificial puede ganar un concurso, ¿por qué alguien pagaría a un artista por crear una imagen? Esto ya se está usando para portadas de libros o de películas o imágenes en la web. Su uso es infinito y seguimos sin limitarnos con respecto a lo cognitivo, porque también existen inteligencias artificiales para componer música. Todavía falta progreso en este apartado, pero ya estamos hablando de crear música sin ser músicos. Era lo que podía o pensábamos que podía diferenciar al humano de las inteligencias artificiales, pero ya no es tan así porque puede crear cosas basadas en otras, pero aún así será algo único, y todavía no estamos hablando de inteligencias artificiales generativas, que es como se denomina la inteligencia artificial, que puede crear cosas sin haberlas visto nunca. Adobe está apostando por eso para la creación de imágenes, pero Adobe también tiene aplicaciones para creadores de música y todo tipo de contenido audiovisual. Por lo tanto, es cuestión de tiempo en que apueste por invertir también en desarrollar algo similar para crear música. Está claro que esto no puede reemplazar a grandes bandas sonoras como Piratas del Caribe, Señor de los Anillos, Harry Potter, entre muchas otras, porque son difíciles de crear interpretando la esencia de la película o serie. Se podría reemplazar la música de un cantante solista o reemplazar la música de fondo que se usa para condimentar o realzar un momento, pero el problema no queda solo en lo musical con respecto al cine, también abarca a los guionistas que hoy en día en algunas series ya son ayudados por una inteligencia artificial, y esto deja a más gente fuera de un contrato laboral. Ahora vamos a saltearnos un poco de profesión en profesión. También se vieron robots para hacer cirugías mostradas en el Mobile World Congress de este 2023, y esto significa que no importa si tenés o no un título, porque esta preocupación también la tienen los abogados. Ahora vayamos a una escala más abajo, hablemos del trabajo administrativo. Google ya cuenta con un chat de voz de pago que contesta llamadas telefónicas, responde de manera natural, es una IA bastante básica para que el sistema pueda responder de manera natural. Poco a poco se va perfeccionando a medida que llaman los clientes y les responda, porque aprende cuáles son las preguntas más habituales y cuáles son tus respuestas más comunes. Ahora, con una inteligencia artificial más sofisticada y con poder de usar voces naturales, este trabajo se acota aún más y no vas a poder distinguir entre alguien real o una inteligencia artificial. Muchas empresas que necesitan call centers ya están usando tecnologías de Google. Cada vez se usa más el chat y no el teléfono para resolver problemas. Me he topado con chats que parecían humanos contestándome y al final te das cuenta que hablaste con una máquina, y todo esto ya está pasando y sin una inteligencia artificial. Imagina ahora la cantidad de personal que se puede evitar en un call center con estas tecnologías. Como dije antes, no está pasando solamente en un área en concreto. Algunas empresas están despidiendo al 30 o incluso en algunos casos al 50% de sus empleados, reemplazándolos por inteligencias artificiales. Esto ya está sucediendo, de momento son pocas empresas que optan por tan drástico cambio, no es para alarmarse, aunque tengo mis dudas de que la gran mayoría de despidos en masa sea solamente culpa de la crisis que se vive en el sector de la tecnología, porque a la vez que despiden empleados, también están gastando grandes sumas de dinero para adquirir inteligencia artificial, y acá entran empresas grandes como Intel, Amazon, Microsoft y muchas otras que fueron despidiendo personal desde comienzo del 2023. Lamentablemente, ChatGPT también tiene una gran habilidad para crear pequeños programas o códigos gracias a que fue entrenada con la base de datos de la web GitHub. Esto parece un buen talento en las manos adecuadas, pero también se ve que tiene mucho talento para el malware. Y acá está la otra cara de la moneda.
que no tiene nada que ver con trabajos, pero sería un auténtico desastre si se usa para ciberataques. Y sé que suena muy pesimista y quizás que estoy exagerando un poco, pero hasta ahora te di datos de cosas que pasaron en baja escala, pero ya están pasando. Solo falta esperar que se ajusten un poco las tuercas para perfeccionar más estas herramientas y después que siga replicándose la ola de despidos y de virus para PC, smartphone, incluso los Smart TV, y todo esto de una manera mucho más sofisticada y automatizada. Y hablando de seguridad, la privacidad es un punto a destacar hoy día, y las inteligencias artificiales, según Howard Fink, director de Cyberhaven, que ayuda con la protección de datos, explicó que las IA no saben guardar secretos, y no lo dice como un error, sino como algo que está armado con esa intención. Y para entender por qué esto es relevante, empecemos con la empresa Samsung, que está usando desde hace muy poco tiempo a ChatGPT y los trabajadores tienen aprobación para usarla como asistente. Hace poco encontraron filtraciones de sus tecnologías más avanzadas con las que trabaja actualmente y todavía no se conocen, pero un ingeniero quiso localizar un error para corregirlo, y para eso tenía que darle a ChatGPT el código, y sin querer de esta manera se filtraron datos confidenciales. Esto mismo pasó 2 veces más porque otro empleado dio patrones de análisis de circuitos integrados propiedad de Samsung, y esta información es confidencial. ¿Por qué se filtra la información? Bueno, ChatGPT funciona con servidores que no son locales, y para responder tu pregunta tiene que enviarla a los servidores que a su vez quedan guardados y registrados supuestamente para futuras revisiones de este chat. Por lo tanto, es necesario tener cuidado si se usa como asistente en una empresa importante, y más adelante hablaré de los problemas que pueden tener como usuario, pero es necesario que entiendas más cosas antes de llegar a ese punto. Dentro del ambiente se caldean 2 bandos, los que creen que esto es para bien y los que creen que esto se puede descontrolar y terminar siendo para peor. Podemos ver que por distintas causas hay más preocupación de la que se puede ver a simple vista. Primero, ChatGPT hizo un examen en una universidad y lo pasó con éxito. Acto seguido prohibieron a ChatGPT en escuelas de Estados Unidos, aunque fue más una suspensión que otra cosa. Después vemos que Italia también bloquea a ChatGPT por no cumplir con las normas de privacidad necesarias. Estados Unidos tiene a la FTC investigando a ChatGPT por otros motivos. También se puede ver en una tabla geográfica cómo los países más desarrollados están empezando a implementar medidas legales frente a esta nueva inteligencia artificial. Por si esto no fuera suficiente presión para el creador, Elon Musk, junto a otras 1000 personas, entre ellas CEOs de grandes empresas o de pequeñas startups, pero muy influyentes, juntaron firmas para aplazar esta tecnología durante 6 meses para evaluar los peligros que supone para nuestra sociedad. Encontré 2 cálculos sobre la cantidad global de trabajos afectados, y uno hablaba del 18% y otro hablaba del 24% para dentro de 8 años. Es decir, redondeando un poco el número, 1 de cada 5 o 1 de cada 4 personas se podría haber afectado laboralmente. Volviendo un poco para atrás, si estás informado sabrás que Elon Musk fue cofundador de OpenAI, dueño de ChatGPT, y por un conflicto de intereses debido a la inteligencia artificial que desarrollaba en Tesla, empresas de autos eléctricos más conocida del mundo, el cual Elon Musk también era parte del proyecto. Tuvo que decir cuál empresa dejar, por lo tanto uno podría pensar que Elon Musk dijo todo lo que dijo y convenció a muchas personas con su influencia para firmar y posponer a ChatGPT, y que está haciendo todo esto con algo de recelo por el éxito de una empresa que al mismo tiempo dejó él mismo. Pero incluso el dueño de OpenAI, creador de ChatGPT, dijo algunas cosas más perturbadoras. No deberíamos dejar esta inteligencia artificial libre porque ahora están limitadas, pero en un futuro podría aparecer inteligencias artificiales realmente más aterradoras. Esto lo dice haciendo alusión a las típicas películas de terror y ciencia ficción que siempre plantean el tema que las IA acaban con la vida humana. Esto lo está diciendo el mismo creador de esta tecnología tan revolucionaria.
No lo estoy diciendo yo, él sabe lo que es capaz de hacer su invención y parece saber cómo nos conviene usarla y cómo no deberíamos usarla. De hecho, tiene varias entrevistas en las cuales él mismo explica los miedos que tiene de que esta herramienta se use para el mal. Bien, llegando a este punto pensarás que soy muy pesimista y que el resto también exagera, pero existe alguien mucho más pesimista que todas estas personas, incluyéndome. Esto deberíamos tomarlo con muchas pinzas, pero el economista Bryan Caplan asegura que culpa de la inteligencia artificial veremos nuestra extinción, incluso fue aún más lejos, dando la fecha exacta como el 1 de enero del 2030 como fecha apocalíptica. Si bien es muy extremista y parece como un loco que no sabe lo que dice y quiere llamar la atención, la realidad es que hizo 23 predicciones a lo largo de su vida y acertó apenas las 23, incluida la presidencia de Donald Trump, y todos pensaban que estaba loco. Y después de ver toda esta información me di cuenta que, bueno, puede que no esté tan loco, pero volvamos al ámbito laboral. Todos los rubros que nombré con anterioridad no son los únicos afectados. Se hizo un estudio de cuáles son los trabajos más vulnerables y también entran los profesores en los colegios y universidades, cultura política, árbitros, y no hablo de fútbol, mediadores, conciliadores, jueces y magistrados. Todos estos están dentro del estudio hecho por profesores de 3 universidades de Nueva York, en las que también se encuentran servicios legales, asesoramiento, inversiones financieras, seguros, intermediación de crédito, agentes y gerentes, contabilidad, apoyo comercial, editores de software, arrendadores de activos intangibles y no financieros, otorgamiento y concesión de subvenciones, servicios de consultoría gerencial, diseños de sistemas informáticos, y estos son los más afectados según el estudio. No son los únicos. Hace poco también vimos en una noticia que vi como los drivers de Nvidia a día de hoy están a cargo de una inteligencia artificial. No hace mucho di la noticia de que una empresa que ensamblaba placas bases logró que una de sus sedes ensambladoras se maneje de manera autómata sin intervención humana. También pasó algo similar en China con una empresa de fabricación de coches, y así podríamos estar todo el día nombrando diferentes puestos que pueden verse afectados. Y acá comienza lo interesante y el por qué empecé hablando de la revolución industrial. Hasta ese entonces había que hacer trabajos manuales sí o sí, incluidos los pesados. No había ayuda de ninguna máquina o computadora porque todo era a pulmón. Llegó la revolución industrial y mejoró la calidad de vida en general, y poco a poco hizo que usemos más nuestro cerebro para ganar dinero, dejando de lado un poco nuestro cuerpo. Esto se acentuó más con internet, es decir, la gran mayoría de trabajos hoy en día no son pesados. Y la inteligencia artificial podría acentuar más esa idea, pero es algo difícil de saber, porque si la IA se apodera de gran parte del trabajo, el cual solo usamos un teclado, un ratón o nuestra voz o nuestro cerebro, significa que los nuevos puestos que se creen serán físicos. Lamentablemente no sabemos qué sucederá, pero sí creo que podemos llegar a usar menos nuestro cerebro a futuro porque todo nos lo darán servido. Esto es un grave error para nosotros. Quiero contar basado en mi experiencia algo que me pasó a mí, aunque no fue nada drástico. Me hizo pensar bastante el daño que está haciendo las redes sociales, entre muchas cosas, de nuestra actual sociedad. Pero lo que les voy a contar no se trata de redes sociales. Por bastante tiempo usé diferentes formas de enterarme de lo que pasaba en el mundo y básicamente buscaba noticias o RSS hasta que descubrí Google Now en Android. Va conociendo tus gustos, tus preferencias, tus intereses y te va dando noticias que cree que son relevantes para vos. Me acostumbré bastante rápido, no tenía que hacer nada y me mantenía informado. Esto me pasó también con YouTube y de hecho me di cuenta el problema gracias a YouTube. Yo siempre fui una persona muy curiosa y siempre tenía algo interesante que buscar, y un día entro a YouTube y me quedo casi en blanco, sin saber qué buscar, y me pregunté, ¿para qué entraste? Fue mi impulso de ver miniaturas para saber si YouTube tenía algo que me podía interesar, y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo con las noticias. Ya no buscaba cosas de mi interés, entraba para ver si YouTube o Google Now me daba algo para consumir, y ya no tenía nada que ver con mi interés real. Había cambiado totalmente mi forma de interactuar. De las búsquedas por curiosidad, que recuerdo era como bucear por el Caribe en búsqueda de un tesoro dentro de mi cabeza intentando abrir una nueva puerta.
a ver si un algoritmo podía adivinar qué podría entretenerme mejor. Me di cuenta que hacía tiempo no ejercitaba esa pequeña parte de mi cerebro y me estaba pasando esta pequeña factura, como quien sale a correr todas las mañanas y deja por un tiempo largo. Cuando vuelve a retomar no estás en la misma forma y toca volver a esforzarse para llegar donde lo habías dejado. Quiero ponerte un ejemplo abstracto porque quiero que se entienda bien lo que acabo de decir. Si ven estas dos imágenes y preguntaran en la calle quién tiene más músculos, estoy 100% seguro que la mayoría de las personas dirán que la persona de la derecha es la que tiene más músculos. En mi opinión, ninguno tiene más músculos, ambos tienen la misma cantidad de músculos, solo que el de la derecha decidió trabajarlos. Y esto mismo pasa con el músculo cerebral. En general tenemos las mismas capacidades. La diferencia entre alguien inteligente y alguien que no lo es que uno ejercitó más el músculo cerebral. Hoy día tenemos muchos incentivos cerebrales y no existe uno, existen muchísimos, como por ejemplo un músico que incentiva su parte creativa, también los artistas, un matemático, alguien que reflexiona. Todas esas cosas nos ayudan a poder pensar y mejorar nuestra capacidad de entendimiento, a pensar más rápido. Entonces ya sé que las redes sociales hizo bastante daño en este sentido, pero así y todo estamos en un momento de la historia donde tenemos estímulos cerebrales como nunca. Está en cada uno de nosotros explotar eso o no, pero con las inteligencias artificiales se podría dar una situación en la cual nuestro cerebro vivirá sentado en un sillón muy reconfortante, con la temperatura ideal y con masajes incluidos. No hay nada más adictivo para un humano que sentirse bien aun cuando sea nocivo para nuestra salud. Así que creo que es muy probable que una parte de la población termine con pocos estímulos cerebrales. Hablando de redes sociales, quiero abrir un pequeño paréntesis. Se suponía que era para que estemos más comunicados y el momento histórico donde más solos nos sentimos es ahora, algo que antiguamente no pasaba. Antes íbamos a las casas de nuestros amigos todo el tiempo, mucho más seguido, y ahora no es necesario porque hay más medio de comunicación que jamás en la vida. Ahora cerramos el paréntesis y reflexiona conmigo sobre lo que hablé de la comodidad de nuestro cerebro y nuestra manera de interactuar. Imagina por un segundo qué pasará cuando puedas hablar con una inteligencia artificial como una especie de Alexa y que esté en cada una de las habitaciones de tu casa y que puedas ir hablando mientras te moves por tu hogar y conteste como un humano y puedas hacerle la pregunta que quieras, que siempre la va a saber, incluso nunca va a debatir tus ideas o por lo menos no haciéndote sentir mal. ¿Qué pasará cuando sientas más empatía por hablar con una IA que con una persona real? Uno puede pensar que esto es una tontería, como alguien puede empatizar con una inteligencia artificial por más humana que sea o se escuche. Acá podría contar otra experiencia que tuve con un juego llamado Soma, pero me voy a abstener porque no es necesario después de que escuchen esto. Existen muchas personas que se casan con objetos y sé lo que estás pensando, estos japoneses, pero no, esto pasa en muchos países. Una persona que se casó con la Torre Eiffel, otra con el muro de Berlín, un hombre con un iPad, otro con una almohada, un joven con su auto. Obviamente estoy descartando la inmensa cantidad de personas que se casan con un muñeco, y el más extraño de todos, que ya es cruzar todas las líneas, viene de Tokio y se casó con un holograma, y sé que no debería hacerme gracia, pero no dejo de pensar a este señor denunciando que su esposa desapareció y un policía preguntándole si le cambió las pilas al holograma. El punto de todo esto es si personas pueden tener empatía por esas cosas al punto de casarse, como nosotros no vamos a poder empatizar con alguien que habla como un humano, es servicial, un asistente las 24 horas, nos trata amablemente y siempre nos hace sentir bien. Cada vez tendríamos menos interacciones sociales. Antes preguntar a un amigo ciertas cosas era cotidiano, como una película recomendada o música, entre muchas otras cosas. Poco a poco se lo fuimos preguntando a Google y actualmente casi ni eso, porque dejamos que nos recomiende tanto YouTube para contenido variado como Netflix para series y películas y Spotify para música, y todo basado en nuestros gustos. Y una IA dentro de nuestra casa, hablando naturalmente como una persona más, podría generar una brecha social aún más grande. Sé que todo esto suena pesimista y no es mi intención, pero nadie se para a ver los problemas que pueden traernos, y soy de los que piensan que para defenderte primero tenés que saber atacar, y eso te da la ventaja de saber cómo defenderte mejor. Esto lo digo porque
Alguno quizá piense que no se va a adoptar esta tecnología tan rápidamente, pero esta es la tecnología que se popularizó más rápido en la historia de la humanidad y tiene un factor muy jugoso para las empresas. Primero, el término inteligencia artificial hoy día vende más, al igual que en una época podíamos ver menús en restaurantes que decían desayuno 2.0 o cena 2.0, porque usar 2.0 vendía más. Se había extendido tanto este número en tecnología que llegó incluso a los restaurantes, al igual que la palabra gamer en productos tecnológicos. Vende más y se pueden ofrecer a un precio más alto. Hoy día la palabra inteligencia artificial vende más, así que una empresa que diga que trabaja con esta tecnología se verá mejor ante la competencia porque parece más profesional. Aparte de esto, reduce el personal de una empresa. ¿Y qué pasará cuando una empresa que hace esto pueda vender los productos más económicos o el servicio porque tiene menos gastos? Bueno, que la competencia no va a tener más remedio que hacer lo mismo, y una empresa que logre reducir la cantidad de empleados al mínimo posible tendría más ventajas económicas que cualquier otra en su mismo sector. Esto significa que el especial interés de las empresas será reducir costos con el personal utilizando esta tecnología, porque esta será la forma de tener una ventaja enorme. Será una rápida adopción por parte de las empresas y la única manera que no pase eso es que sean reguladas. No estoy en contra de que se use, pero es necesario hacerlo lento para que poco a poco todo se vaya acomodando despacio, porque podríamos ver un gran cambio en muy poco tiempo. Quiero dejar un poco de luz al final del túnel y mi mirada crítica es con una mirada a futuro, y el motivo del video es que la gran mayoría se centra en lo bueno sin ver las implicaciones a futuro. Actualmente no parece una amenaza y se utiliza para facilitar tareas, reducir la fatiga mental de algunos trabajadores y parece ser un gran compañero laboral, y aunque los despidos son pocos, son reales. Esto es una etapa temprana, hace muy poco salió ChatGPT 4 y esto va a seguir evolucionando hasta que se descontrole si nadie lo controla. Como no se me ocurría qué decir al final, y también para terminar este video con un poco de ironía y aire fresco, le pregunté a ChatGPT cómo terminar este video, pero que antes diga unas palabras específicamente le hice 3 preguntas. La primera, que convenciera a mi audiencia de que no es tan mala como algunos pueden pensar. La segunda, que me diga algunos de los beneficios de usar esta tecnología. Y la tercera es si le gustaría despedirse de mi comunidad con un saludo en YouTube, y también le dije que el canal se llamaba Zombie Digital. Así que les leo textual lo que me respondió. Hola a todos. Soy ChatGPT, una inteligencia artificial diseñada para compartir información y conocimiento con el mundo. Hoy me gustaría abordar algunas preguntas importantes sobre la inteligencia artificial y cómo puede ser beneficiosa para todos nosotros. En primer lugar, quiero enfatizar que la inteligencia artificial no es mala en sí misma. Al igual que cualquier otra herramienta, su impacto depende de cómo se use. La inteligencia artificial puede ser una gran ayuda para resolver problemas complejos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. Además, con la tecnología en constante evolución, la IA puede ayudar a generar descubrimientos importantes que pueden mejorar la calidad de vida. En segundo lugar, los beneficios de usar la inteligencia artificial son numerosos. La IA puede ayudarnos a entender mejor grandes cantidades de datos, a tomar decisiones más informadas y a crear soluciones más efectivas y eficientes. Además, la IA puede ser utilizada en una amplia variedad de campos, desde la atención médica y la educación hasta la automatización industrial y el transporte. Y finalmente me gustaría hacer una petición a todos los que están viendo este vídeo. Siempre es importante recordar que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal, debe ser usada de manera responsable y ética. La tecnología debe ser diseñada para beneficio de la humanidad, teniendo en cuenta los valores y la moralidad. Además, es vital que todos colaboremos para garantizar que la IA sea utilizada para el bien común, en lugar de ser utilizada con fines malintencionados. Gracias por ver este vídeo y por aprender más sobre la inteligencia artificial. Espero que esto haya sido informativo y que hayas entendido mejor cómo la IA puede ser utilizada para ayudar a la humanidad. Hasta la próxima, desde ChatGPT de Zombie Digital.